Bueno, acá estoy con González Montoro Gil, abogado, historiador, docente, y queríamos hablar sobre el- la relación que había entre Paraguay y la Confederación Argentina. Así que bueno, te cedo la palabra. Claro, la idea para ponernos en contexto histórico, porque en definitiva, Leonardo, al hablar de Paraguay, estamos hablando obviamente también de nosotros, porque estamos incluidos, inmersos en la misma historia. Entonces, vos vas a explicar, o sería bueno que expliques, digamos, hubo tres dictadores paraguayos en un gran periodo de tiempo, que es el primero Gaspar Rodríguez de Francia, le sucede Carlos Antonio López y después su hijo Francisco Solano López. Explicar vos la relación que tuvieron ellos tres con Rosas y la Confederación, y en qué periodo actuaron cada uno de ellos. Bueno, Gaspar Rodríguez de Francia actuó desde 1811 a 1840 que falleció. Ahí se superpone un poco con Rosas, que estuvo aproximadamente Claro, del 30 al 50, ¿no? sí, O al 52. Y después, cuando muere Francia, asume Carlos López, que era un abogado un poco más aperturista que Francia, hasta el 62. En el 62 comienza Solano López hasta que muere en Cerro Corá con la Guerra de la Triple Alianza en 1870. Así que esos serían los tres periodos. correcto, 1811, 1840, 1840, exacto. 1862 y 1862, 1870. ¿Y qué relación tuvieron cada uno de ellos? Con Rosas en el gobierno y con Rosas fuera del gobierno. Claro. El Claro, lo último. que pasa que Francia, ¿cómo, qué participación tuvo en todo esto? En 1810, Paraguay no se adhiere a la Revolución de Mayo. Entonces, la Junta de Buenos Aires manda a Belgrano con el ejército, bajo pabellón español y a nombre de Fernando VII, a convencer, digamos, a los paraguayos. Y los paraguayos reaccionan y lo rechazan y lo vencen. Entonces, Velasco, que era el gobernador de Paraguay, es desplazado por una revolución. Primero lo obligan a gobernar con una junta, pero después lo terminan desplazando de la junta y queda como hombre fuerte de esa junta Gaspar Rodríguez de Francia, que era un abogado que había estudiado en Córdoba, y era un hombre muy patriota, muy firme, muy desconfiado, que, Terco, claro, sí, sí, y que terminó siendo el dictador nombrado, el dictador perpetuo de Paraguay. En 1811, por pluma de Francia, la Junta de Paraguay le manda a la Junta de Buenos Aires una propuesta de hacer una confederación de provincias autónomas. Buenos Aires no lo contesta y le empieza a hacer un boicot a Paraguay. Le entorpece la navegación, le aumenta los impuestos, etc. Entonces, Paraguay termina aislándose del resto de sí, las provincias. Ahora, Francia gobernó con mano dura, aisló totalmente Paraguay, no dejaba entrar ni salir a nadie, dividió la tierra en pequeñas parcelas para los productores y algunas fracciones mayores que llamaban Estancia de la Patria para el gobierno, y que producía cosas para los insumos, alimentos, o herramientas para los pequeños productores. Durante ese periodo, Rosas, que consideraba que Paraguay era una provincia argentina, si bien estaba separada o, digamos, rebelde, le envía a Paraguay un, un emisario que se llamaba Policarpo Arocena, claro. que tuvieron una entrevista privada, digamos, que no, por eso no se conoce exactamente lo que hablaron, pero
según especulaciones de muchos, entre ellos historiadores paraguayos como Julio César Chávez, dicen que lo que se propuso ahí es un modus vivendi, o sea, mantener el status quo, que Paraguay no pedía la separación ni la Confederación de Rosas lo iba a incorporar por la fuerza. Y eso se cumplió prácticamente al pie de la letra, incluso no hubo mala relación, dice César Chávez, habla de cartas que se han transcrito ahí entre funcionarios. Claro, es como que se tiró para adelante el tema, ¿no? Claro, Definido. incluso César Chávez dice que Francia, que apreciaba a San Martín y a Belgrano, lo incorporó, digamos, también a Rosas, y si bien hablaba mucho mal de muchos caudillos argentinos, por desconfianza, se preocupaba incluso hasta por la salud de Rosas o preguntó si todavía estaba en el poder. Vos habías dicho una vez que una de las razones por las cuales Rosas no presionaba para la incorporación de Paraguay era porque obviamente Rosas tenía muchas luchas internas, muchos frentes internos abiertos. Comentaba esto, el tema de la guerra con Santa Cruz, ¿no? La guerra en el norte. Claro, Paraguay se mantuvo aislado, incluso muchos le reprochan que no intervino en las guerras de la independencia, Sí. que no intervino ni en las guerras de la independencia ni en las guerras civiles de Argentina. Sí. Incluso Artigas, cuando forma la Liga de los Pueblos Libres, lo invita a incorporarse a esa liga. Sí. Y Francia, un poco desconfiando de Artigas, que era un hombre del sur, pero además por no llevarse mal con Buenos Aires, no se incorporó a esa liga. Ni intervino en ninguna de las guerras civiles que hubo prácticamente durante 50 años, los 50 años siguientes. Sí. Por eso, durante el periodo de Rosas, se llegó a mantener ese status quo que perduró al pie de la letra. Incluso, Sí. incluso cuando muere Francia, en 1840, y asume Carlos López, que era más aperturista y todo, no, Rosas no cambia la actitud, sigue con el mismo Indefinición, comportamiento, ¿no? indefinición, ¿no es cierto? Sí, manteniendo, digamos, una buena amistad, digamos, con los paraguayos, ¿no? Ahora te hago una pregunta un poco capciosa y apelando a una cuestión absolutamente subjetiva tuya. ¿Vos no crees que también, digo yo, no me lo pregunto en voz alta, ¿no crees que por ahí Rosas tampoco quiso un conflicto con Paraguay porque sabía que los paraguayos iban a ser difíciles de derrotar, ¿no? Sí, en realidad Rosas nunca, o sea, la idea de Rosas era unir a todas las provincias que habían sido del virreinato, ¿no? Como la Banda Oriental, Paraguay, Río Grande do Sur. Sin violencia, sin Pero violencia. siempre invitándolos a participar. Incluso eso lo demuestra claramente, por ejemplo, con la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, que lo invitan, ya que había vencido, a incorporarla y él se niega rotundamente, incluso se lo dice a su propio Es verdad. Pacheco, ¿no? Sí. Y en el caso de Paraguay, lo mismo. Incluso cuando asume Carlos López, que asume con otro cónsul, o sea, un consulado dual, digamos, le hablan, le dan el mandato de mantener la independencia, y Rosas no cambia la actitud porque no lo consideraba, no era que se estaban separando, que querían que Paraguay sea un país independiente como todas las provincias confederadas, ¿no? Que tenían su propia autonomía. Ahora, Carlos López, ¿cómo fue elegido en Paraguay? ¿Vos recordás en tus estudios, en tus trabajos, Leonardo? Es decir, manu militari, hubo algunos hechos sangrientos. No, Sarmiento no. Yo creo que era un hombre de confianza Ah,
y por eso mismo quedó, de hecho, Y el quedó. pueblo lo Ahora no apoyaba, sé ¿no? exactamente cómo, Sí, cómo lo designaron, no sé. Ahora, eh, Carlos López era más aperturista sí, que, que Francia. O sea, empezó a tratar con países extranjeros, incluso tuvo alguna participación complicada con, digamos, se arrimó a los antirrocistas, incluso sí, cuando, ¿no? cuando hicieron una revolución en, eh, en Corrientes, estuvo involucrado algunos disidentes como por ejemplo Verón de Astrada, Ferré, Madariaga estaba ahí. Atienza, creo que era otro. Ujú. ¿Quién decía? Sí, los Madariaga. Sí, Eh, sí, y Rosa, por ejemplo, entonces Carlos López digamos, se arrimó a ellos, incluso mandó tropa apoyando a los correntinos, que las mandó al frente de Solano López, sí, que en ese momento tenía alrededor de 20 años. Y Rosas le ordenó a Urquiza que lo expulse, digamos, de Corrientes, pero que de ninguna manera eh, traspase a territorio paraguayo, o sea, que no cruce el Paraná. debemos recordar también, Leonardo, que Carlos López y después su hijo llevaron a un grado de modernización al Paraguay en sumo grado, ¿no? O sea, Paraguay realmente era quizás, digamos, la provincia, digamos, hispanoamericana más desarrollada, tal vez. Claro, Paraguay llegó a tener, por ejemplo, ferrocarril, telégrafo, Teatro, fabricaba armas, barcos, sí, tenía astilleros, compraba motores a vapor, pero tenía sus propios astilleros, incluso hasta surcaban el sí. Atlántico, ¿no? Muy Comerciando. autárquicos, muy Claro. autárquicos. Después incentivaron mucho la educación para cuando se inició la guerra Paraguay de la Triple Alianza. En Paraguay había 460 escuelas para una población Mm, de 1 millón de habitantes, que es sí, algo sí. significativo. Prácticamente no había, según Alberdi, dice que prácticamente no había paraguayo que no supiera leer y escribir y que no tuviera 2 o 3 oficios. O sea, era un país. ¿Cómo se comportaron, si recordás, los paraguayos cuando sucede lo de Caseros y lo que lo echan a Rosas? Creo que los unitarios quisieron atraerlos hacia sí, pero ellos se abstuvieron, ¿no? Medio imparciales. ¿Cómo fue la Y cuestión ahí? no participaron directamente, estuvieron ahí a la expectativa porque, claro, era una forma de, de que le reconozcan una independencia que en realidad Eh, este, para mí estaban equivocados, porque Rosas precisamente era el muro de contención para que los brasileños no ataquen, no invadan, digamos. bueno, Rosas les advirtió que si ellos no entraban en la Confederación Claro, Argentina, iban a terminar absorbidos y derrotados por los brasileños en algún momento, o por los ingleses, no te olvides, y por los claro, ingleses. eso fue en 1842, se lo advierte, porque Sí, en 1842 Carlos López manda un emisario, que se llamaba Gil, manda un emisario a Buenos Aires y le pide para pedir la independencia. En Buenos Aires lo atienden muy bien, le dan alojamiento, está 1 mes, digamos, le dan alojamiento. Hay cartas incluso que dicen, por ejemplo, entre Guido, Arana, etcétera, que dicen lo bien que lo recibieron y la amabilidad que había entre los dos sí. negociadores. Y le pide la independencia a Rosas. Rosas, en una carta pública, digamos, finalmente le contesta que él no está ni a favor ni en contra de la separación, pero o sea, que no lo niega ni lo acepta, pero que
debían tomar ciertas precauciones y pensarlo bien, etcétera, etcétera. Le manda una carta confidencial, una carta pública, pero además le manda una carta confidencial donde le da los verdaderos motivos por los cuales le niega la independencia. Entre otras cosas le dice que tenía que tener cuidado porque el Brasil se podría apresurar a reconocer, que le dijo que Brasil se iba a apresurar a reconocer la independencia con miras a conquistarlo, Como sucedió finalmente, ¿no? que Paraguay se iba a llenar de ministros y cónsules extranjeros, que iban Sí. a, como dice, como nos pasa a nosotros, que ahora piden más derechos o sea, los súbditos ingleses piden más derechos que los propios. Así que él no reconocía ni desconocía la independencia, y que cuando las provincias, pero siendo una provincia argentina de la Confederación, el resto de las provincias se pacifiquen, iban a decidir si aceptaban la separación o no. Vos sabés una cosa, sí, pero que sí, sí. tengan precaución porque, dice, si se unen con nosotros vamos a ser un país más fuerte y respetado por las demás naciones, en cambio de la otra manera nos vamos a debilitar y vamos a ser conquistados por los... Vos sabés que, Leonardo, no Disculpame, recuerdo el autor, eso, no recuerdo. disculpame. Y en definitiva, esto que le dijo fue lo que pasó 20 años después. Por eso fue que en Caseros, como Rosas le había negado la independencia, Paraguay, si bien no participó directamente, y bueno, estaba la expectativa, porque pensaba que si salía Rosas se le iban a Ahora, reconocer la independencia. vos sabés una cosa, yo no recuerdo el autor, esas cosas que pasan, Leonardo, cuando uno lee algo y no toma la precaución de anotarlo en cuál de todos los libros que uno tiene en la biblioteca está, que hay una carta de diputados paraguayos con nombre y apellido, que le mandan a Rosas unos días antes de Caseros, deseándole buena suerte, o sea, que triunfe en la batalla contra Urquiza, y que ellos postulaban que después de eso, que ellos les parecía que Paraguay tenía que incorporarse y que ellos querían que Paraguay se incorporase a la Confederación. En una carta pública de unos diputados paraguayos, no de López, pero sí de unos diputados paraguayos que querían entrar en la Confederación, que le deseaban la suerte a Rosas, y que después de este problema que tenía este conflicto con Urquiza, se pudiese realmente efectivizar. No me acuerdo qué autor, lo tengo yo en alguno de los tantos libros y documentos que tengo ahí, pero no recuerdo quién lo escribió. Bueno, sería interesante saberlo, pero yo creo que Carlos López ahí comete un error, porque él, cuando se disgusta con Rosas por el tema de Corrientes, que rompen relaciones, él publica en un periódico, incluso diciendo que era un documento retrógrado o medieval, algo así, unas palabras así usó, publica la nota oficial que le niegan la independencia, pero no publica las verdaderas razones que iban en la nota confidencial, hablando de Brasil, etc. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo paraguayo quedó resentido, digamos, contra Rosas, como que era el que no le reconocía la... Vos en las charlas que hice en Paraguay, esto lo comentaste, ¿no? Claro, yo cuando presenté el libro mío de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay en el Cabildo, me reuní con varios historiadores paraguayos. ¿Qué te dijeron?
y justamente tratamos ese asunto, y yo le comenté esto de la carta confidencial y todo. Entonces me decían, bueno, la verdad que ahora Rosas lo vemos con distinta perspectiva. Y claro, porque una cosa es decir, sí, Rosas nos niega la independencia, y otra cosa darle las verdaderas razones, que en definitiva yo creo que Rosas tuvo razón, porque Sí. vos fíjate que 20 años después pasó lo que le había vaticinado en 1842. López, ¿cuándo fallece? En ¿En el qué año? 62, entonces asume Solano López. Sí. No, sí, El López, sí. padre, o sea, Sí. Carlos López le había dicho que trate de arreglar el asunto de límites con Brasil o con la confederación que tenía, con la pluma y no con la espada. Lo que pasa es que para Solano López ya le fue casi imposible, porque Solano López había hecho de mediador entre Mitre y Urquiza Sí, sí. que los hizo Un amigables. triunfo, claro, un triunfo diplomático gigantesco en su momento. Sí, Y le pagaron con esa moneda, ¿no? claro. Después. Claro, que el hermano de Carlos López le dijo, trenzaste la cuerda con la que nos van a ahorcar, que fue lo que pasó, ¿no? Ah, sí, Este, ahora, cuando asume Solano López, no tiene relación con Rosas, porque Rosas ya está en Southampton, pero en la correspondencia que hay de Rosas se nota que siempre estuvo a favor de Paraguay, ¿no? sí. Inclusive después le lega el sable, que no es el sable de San Martín, como algunos opinan, sino que es Su propio sable de la el conquista propio del sable. desierto. Sí, La confusión ahí viene porque Rosas en el testamento nombra la espada de San Martín, porque dice, así como el general San Martín me donó la espada que lo acompañó en la guerra de la independencia, dice, yo a su vez le dono a López la espada diplomática y militar que me acompañó durante que me fue posible defender dichos derechos. O sea, le estaba donando la espada de él, no la propia. la Sí, propia. Y Rosas, casi como muchos argentinos, por ejemplo Alberdi, siempre estuvo a favor de Paraguay durante el conflicto. sí, sí. Incluso vencido Paraguay, Rosas se interesó por Paraguay y le propuso hacer, le ofreció alguna gestión diplomática que necesitara. Tanto así que, por ejemplo, el presidente Rivarola, en 1871, el presidente paraguayo, se lo agradeció a Rosas y le dice, por el interés que ha mostrado en favor de este pobre país que ha quedado aniquilado en una guerra sin ejemplo. Inclusive después, un año después, el presidente Jovellanos le ofrecía, dice, en nombre de todos mis conciudadanos, le ofrecemos hospitalidad entre nosotros, donde después Sí. de honrarnos con su aceptación, hallarías corazones que habrían de mitigar los sinsabores de su tristeza, Eso fue de muy, su muy triste vida. importante, sí, sí, Quiere sí. decir que no hubo una mala relación No. posterior al derrocamiento de Caseros, ¿no? Vos sabés que hay un trabajo, ya que estamos hablando de estos dictadores, estos tres dictadores paraguayos, yo quería hacer una aclaración, quería comentarte que muchas veces la gente confunde dictadura con tiranía. Y la dictadura, como bien dice hasta el propio Ernesto Quesada en sus trabajos, después de Herminio González también en otro, si bien dice, las dictaduras no son siempre, dice Quesada, condenables, porque el dictador no es más que un presidente con poderes más grandes, más amplios, pero que son perfectamente constitucionales porque ese sistema, ese método, digamos, de gobierno ha sido, digamos, elegido por los propios, súbditos, por los propios ciudadanos de un país, ese sistema institucional, que si quieren darle los poderes
a una persona extraordinaria sobre la suma del poder público y acceden a eso, es un dictador, pero no un tirano. En cambio, el tirano, eso lo habla mucho también Santo Tomás de Aquino. En cambio, el tirano se sostiene no por el apoyo del pueblo, de la nación, sino a través de la fuerza, y no a través del apoyo del pueblo ni por las leyes que rigen, digamos, en ese momento en la nación esa. Y bueno, sí, pará. Santo Tomás dice textual: el tirano es una persona que es un intruso en el ejercicio del gobierno y que no está ordenado al bien común, como el dictador, ¿no es cierto? bueno, en esto que hemos hablado tenés dos ejemplos. Francia, Sí. Después que lo sacan a Velasco, no se pusieron enseguida de acuerdo. Hubo renuncia, Exacto, volví, o sea, hubo una especie de anarquía o no entendimiento entre muchas de las partes. Hasta que a Francia, que era realmente el verdadero caudillo, sí. fuerte, claro, porfiado, como bueno, lo nombraron dictador perpetuo, no se puso él, lo nombraron dictador. Exacto. Cuando hay un nombramiento con el apoyo del pueblo que dice: yo te doy, como decís vos, una dictadura perpetua, bueno, es una dictadura, es un caudillaje, un caudillo. En cambio, el tirano se sostiene en contra de los deseos del pueblo y a través de la fuerza. Y claro, fundamentalmente el bien común. ¿A dónde está dirigido? El tirano gobierna para sí y su familia. bueno, En yo cambio, dije que había dos ejemplos y te puse el de sí, Francia, y el otro ejemplo claro es el de Rosas, que cuando asume el total, segundo gobierno, él total. quería las facultades extraordinarias y renunció 2 o 3 veces, la legislatura lo nombraba y él renunciaba porque no le daban, hasta que aceptó diciendo, bueno, ya que me ofrecen finalmente me ofrecen las extraordinarias, quiero que lo valide un plebiscito, y se hizo un plebiscito donde votaron 9.000 ciudadanos, que en esa época era, digamos, la Era clase mucho. representativa, Sí. y creo que tuvo 3 o 4 votos en contra. Uno de ellos fue el primo. Uno de ellos fue el médico, que dijo... ¿Y Anchorena no también? Sí, Anchorena creo que también, Sí. porque decían que era demasiada responsabilidad asumir el gobierno. No Incluso por malo, o sea, no por malo. O sea, Anchorena lo rechazó no porque pensaba que estuviera mal, que Rosas tuviera las facultades extraordinarias, sino pobre mi primo con lo que va a tener que cargar en los hombros, ¿no? claro, lo mismo el médico personal de él, que ahora en Cuenca, Sí. y dijo, porque el voto lo escribían, podían escribirlo, no es como ahora que una boleta sellada, ¿no? Y entonces firmó el que no tiene cola de paja. Firmó así. Y no pasó nada. Vos fíjate que no les pasó nada a ninguno de los No, dos. incluso Sarmiento reconoce que el plebiscito fue, digamos, limpio y que nunca hubo nadie que tuviera tanto apoyo como Rosas al asumir el poder. Bueno, nada más por ahora. No. Bueno, en todo caso, en otra oportunidad, si querés, podemos hablar más específicamente de cada uno en forma separada, porque tratar todo este tema en una sola En 20 reunión minutos, sí. sería muy extenso. Sí, sí. Así que bueno, te saludo a vos toda la y audiencia. a la audiencia que nos Gracias, Leonardo. Gracias. Un abrazo grande y estamos en contacto. Bueno, igualmente. Saludos a la gente. Chau, chau. Sos triunfo, pucha digo, hermosa danza, hermosa danza.
Naciste a campo abierto, tiempos de lanzas, tiempos de lanzas. Te criaste como el gaucho, libre en la pampa, libre en la pampa. Y entraste al poblado con briosa estampa, con briosa estampa. Que no venga el gringaje con cosas raras y Guamalaya. Si oyen unos barullos, ¿qué diablos pasa? ¿Qué diablos pasa?